Sí, partido súper competido contra un grandísimo rival. La verdad es que por circunstancias está en primera, pero vamos, todos sabemos que con el entrenador que tiene, la estructura de club y los jugadores que tienen, evidentemente no son un equipo de primera regional, nosotros lo sabíamos. Ha sido un partido muy complicado, con dos estilos muy diferentes. Creo que la primera parte a nosotros nos ha costado bastante ajustar las presiones, y en la segunda parte ellos se han echado un poquito para atrás, más atrás, en bloque bajo. Nosotros hemos estado más cómodos con balón, pero sí que es verdad que cada balón largo, sobre todo Toni, nos ha puesto mucha dificultad. Sí, creo que ha faltado bastante ritmo en el partido, porque como es un partido entre semana, ellos juegan domingo, nosotros sábado, nosotros también físicamente nos cuesta un poquito, pues ha faltado bastante ritmo de partido, pero eso, por eso se han generado más ocasiones también, porque a la falta de ritmo pues hay un poquito más de espacios, y también esa falta de lucidez. Cuando no tienes ritmo, ni tienes piernas, ni tienes oxígeno, pues la falta de lucidez hace que haya a lo mejor más llegadas, pero menos ocasiones y menos goles. Claro, nosotros queremos revalidar el título. Uno de los objetivos este año es no intentar pelearla, sino pelearla al máximo, intentar siempre que salimos al campo defender que somos los actuales campeones, y pues eso, competir al máximo e ir a por ella. Bueno, es complicado porque no sabemos si viene bien o viene mal. Yo creo que este año ha venido bastante mal el tema de la Copa, pero de la Copa del Rey, y esperemos que la Copa Nostra pues sea, pues eso, como tú dices, a lo mejor un aliciente, o de alguna manera nos pueda reactivar para que en Liga nos viene bien también jugar más partidos, porque físicamente no estamos al nivel de la categoría, y a ver si podemos recuperar piernas y estar mejor, que no les vamos a defraudar. Podremos ganar, podremos perder, pero que nos vamos a dejar todo en el campo, eso está garantizado.